paso, porque ahora vamos a ir hasta Carlos Pérez. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, gusto en saludarte. Hola Francisca, pero muy buenas tardes, buenas noches para ustedes en los Estados Unidos. Acá estamos en el sur de la provincia de Corrientes, República Argentina, con calor. Escuché que 1 grado tienen ustedes allá, así que prácticamente comparado con las mediciones anteriores están en primavera, ¿no? Pero ni te cuento, al punto que recién le estaba diciendo a mi hijo que salió a dar una caminata, ¿qué tal está la temperatura? Y me dice, mamá, está precioso, está súper agradable. 1 grado nomás hace mamá, me dice. Claro, porque nosotros cuando estamos en verdadero invierno, pues estamos con 17 grados bajo cero, 8, 10, 12. Y cuando está más o menos primaveral estamos con 1, 2 grados. Y hasta 1 grado bajo cero es agradable todavía. Así que me imagino que lo están disfrutando. La verdad que sí. Nosotros acá con calor. Pero bueno, es la época del año, así que no podemos pretender otra cosa más que esperar que las temperaturas sean inferiores a los 35 grados, que sea un poco tolerable, pero bueno, estamos esperando lluvias, tormentas, así que bueno, seguramente va a bajar un poco la temperatura. Y, espérame un segundito, te quiero preguntar algo, antes de irnos a tu invitada súper especial. ¿Ya comenzaron las clases allí? Nosotros los docentes nos presentamos el día 14, o sea, el miércoles pasado. Los que tienen cargo administrativos y de conducción, como es mi caso, nos presentamos el día 7. Los alumnos comenzarían el día 24 a presentarse en los colegios. O sea que estamos en las instancias previas a preparar, a acondicionar los establecimientos, estamos en exámenes también. Y prácticamente ya comenzando con toda la rutina que conlleva la educación, en mi caso secundaria y en otros casos la primaria, o el nivel que corresponda, ¿no? ¿Y qué tal el ambiente? ¿Cómo sienten el ambiente en las escuelas? ¿Hay cambios de profesores, cambios de directores o todo sigue normal? Siempre hay cambios, lo que corresponde, personal que se jubila, personal nuevo que ingresa. Estamos, ¿no es cierto?, en un clima de cierta incertidumbre, pero por lo económico hemos recibido la mala noticia a los docentes de que un fondo especial que envía el gobierno nacional a las provincias para abonar los sueldos de los docentes han sido quitados así sin mayores explicaciones por parte de la nación, y es un dinerillo importante. En algunos casos llega hasta casi 1/4 del promedio del salario de un docente. Así que eso es un poco preocupante, nos alarma porque los precios siguen subiendo, los salarios están congelados y bueno, vamos a esperar qué medida toma cada provincia, ¿no es cierto? Aquí en Argentina hay provincias que son muy ricas, podemos decir así, y otras provincias que son más dependientes de lo que es el dinero que envía el Estado Nacional. ¿Y cómo van a arreglarse? No sé, me pongo en el lugar de un profesor que todos los años estaba recibiendo ese pequeño dinero extra y que vaya uno a pensar que ese dinerito extra, bueno, lo estaba destinando justamente para ayudar en los estudios a los hijos, por ejemplo, y que así de golpe y porrazo desaparezca y bueno, dentro de su presupuesto no le alcanza para seguir pagando los estudios de los hijos. ¿Y cómo van a hacer eso? Dios mío. Y bueno, simplemente ajustar el cinturón, ¿no es cierto? Particularmente se siente mucho más en los docentes que tienen que viajar kilómetros y kilómetros para su tarea docente. Por ejemplo, yo te comento, Francisca, los días jueves suelo hacer 135 kilómetros para trabajar en 4 colegios secundarios, y los días viernes hago 70 kilómetros, o sea, y bueno, es un dinero importante, ¿no es cierto? Hoy en día, con el precio de los combustibles, imagínate, 140 kilómetros es realmente un dinero importante, que bien podría ser destinado a otra cosa, pero bueno.
son las épocas que nos tocan vivir y bueno, esperando que todo este esfuerzo, este sacrificio redunde en un beneficio en algún futuro. Ojalá que sea pronto ese futuro. ¿Y cómo haces el viaje? ¿En auto? Mira, Francisca, yo durante años lo hice en auto, pero desde hace 2 años, 3 años, un poquito más, comencé a hacerlo en moto. En mi caso ahora no lo estoy haciendo porque estoy con un cargo jerárquico, diríamos, pero hasta el año pasado, por ejemplo, yo salía de mi casa a las 7:20 de la mañana, los días jueves, digo, que es el día que más trabajo, y volvía casi a las 11 de la noche, y todo en moto, con obviamente dolor de espalda, dolor del nervio ciático, te queda destruido. Pero bueno, son esfuerzos que hay que hacer y siempre uno es optimista esperando que la situación pueda mejorar. Así espero. Con lluvia y todo me imagino que vas en la moto. Con lluvia, con viento, con lo que sea. Hay que estar. ¡Qué valiente, Dios mío! ¡Qué valiente, profesor! ¡Cuánto amor a sus alumnos para tanto sacrificio! Dios mío, de pero, verdad. El esfuerzo que yo hago es mínimo comparado con muchas maestras, le decimos nosotros a las profesoras de educación primaria, que son de 6 a 12 años. Te comento un caso, yo tengo conocidas que vienen de otra ciudad que se llama Esquina, aquí en Corrientes, a trabajar al departamento de Goya y hacen 100 kilómetros, o sea, 200 kilómetros por día, ida y vuelta. Y obviamente como los salarios no les alcanzan, generalmente a la vuelta vuelven a dedo. A dedo significa mover el dedito para que algún auto, algún camión te levante y te lleve hasta tu lugar de origen. Y eso obviamente conlleva un riesgo, ¿no es cierto? Porque no todas las personas son buenas. Uno no sabe cuando un desconocido te alza en la ruta qué intenciones o qué pretensiones puede tener. Eso yo valoro, realmente eso me parece un esfuerzo titánico, salir de su trabajo a las 1 de la tarde y llegan en sus hogares a veces a las 6, 7 de la tarde, porque bueno, a veces no consiguen quienes le lleven. Eso yo, si comparo mi pequeño esfuerzo, no es nada en comparación a eso. Y mira, la verdad que tenés muchísima razón. ¿Y eso lo hacen de lunes a viernes? De lunes a viernes, exactamente, tal cual. Ay, Dios mío, Señor, ten misericordia de esas maestras, que de verdad, que Dios las bendiga, las ayude y que por favor saquen del camino de ellas a esos sinvergüenzas que hay muchos. Bueno, Carlos, ¿qué tenemos para hoy? Yo sé que siempre nos tenés algo muy agradable. Mira, hoy es una invitada de lujo, un placer. Me podría atrever a ponerle un mote a esta persona, le podría llamar el orgullo de Formosa. Es una chica muy joven, muy inteligente, muy estudiosa, muy capaz, que se llama Sandra Toribio, se recibió de médica hace muy poquito tiempo, un par de meses, pero más allá de ser una estudiante que pudo satisfacer y cumplir sus objetivos, ¿no es cierto? Porque mucha gente empieza a estudiar y a veces no todos tienen la paciencia, la capacidad para culminar. Estuve investigando sobre ella y descubrí que además es una chica que fue premiada y condecorada por otras actividades que no tienen nada que ver con la medicina. O sea que es un ser humano completo realmente, y me pongo en el lugar de sus padres, en el lugar de su comunidad, de su etnia. Deben estar muy contentos con ella. Sandra Toribio es la primer médica indígena wichí de la República Argentina, pero además de eso es una empresaria que ha fundado un proyecto que se llama Mawo. Es un proyecto textil con arte y diseño indígena de su etnia wichí. También es cofundadora de un comedor comunitario para niños de esta etnia wichí.
pero también recibió premios, como por ejemplo el premio Ser Líder en el 2018, también fue condecorada por la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. En el 2021 recibió el premio Joven como la mejor empresaria de la provincia de Formosa por parte de la Cámara Argentina de Medianas Empresas. Realizó numerosos trabajos de investigación científica, es autora de textos, y Francisca tiene un futuro muy promisorio, una gran profesional, seguramente una investigadora que va a sacarle el jugo a ese título maravilloso que logró conseguir en su vida. Y bueno, ella es la invitada. Para mí es un orgullo dejarte con Sandra Toribio, la doctora Sandra Toribio. Doctora Sandra Toribio, muy bienvenida a Radio Tribuna, Radio Ñondivepá, Paraguay, aquí en la costa este de los Estados Unidos. ¿Cómo le va? Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y, bueno, más que nada muy agradecida porque se interesen en mi historia y, por supuesto, en todo lo que conlleva hablar de comunidades indígenas. Wichi, háblanos primero de tu comunidad. Yo soy una enamorada de mis hermanos del alma, porque cuando yo era muy chica, los hermanos indígenas venían a la casa de mamá y venían y traían sus cositas para vender y mamá les compraba y mamá nos introducía con ellos y nos hacía saber que son la parte más importante de la historia de nuestro país. Y nos sentábamos bajo una planta que ya no recuerdo el nombre, pero era una enredadera, y a veces venía el cacique y nos contaba historias que quedábamos nosotras, pero somos 3 hermanas, nos quedábamos maravilladas con lo que nos contaban. Y así crecí. Luego, cuando ya tuve mi propia casa en el Alto Paraná, también yo recibía en mi casa a los hermanos indígenas, y siempre esa sabiduría, esa medicina, ese don de gente que tienen y que aman tanto la naturaleza es lo que a mí me fascina del mundo aborigen. De verdad te digo, y de todo corazón. Y me encantaría que nos hables un poquito de tu comunidad, la comunidad Wichi. Bueno, qué lindo escuchar eso, porque la verdad que algo que admiro de Paraguay es su forma natural de ver al indígena como parte de la sociedad. Recordando un poco que por ahí Argentina es un poco diferente y un poco menos linda la historia. Pero bueno, básicamente nosotros de la comunidad Wichi estamos tanto en Bolivia como en un pedacito de Paraguay. También supe que existíamos hasta ahí, digamos. Y también estamos en Argentina. Y bueno, mi comunidad básicamente, yo vengo de mis papás que ambos son Wichi, pero no son de la misma, no puedo decir son Wichi, pero vienen de otros grupos de Wichi. O sea, mi papá, por ejemplo, venía de un grupo que le decían los Wichi Mabolís, y se podría decir que venía de un subgrupo étnico. Entonces mi papá viene de esa comunidad que está cerca del río Pilcomayo. Y mi mamá básicamente tiene una historia un poco diferente, porque en Salta todo lo que conlleva hablar de la historia del indígena, que ha sido más sometido que el formoseño, digamos, que el wichí formoseño, ellos han tenido que, o sea, los papás de mi mamá, o sea, mis abuelos, han sido sometidos, digamos, a otras culturas. Mi abuela, por ejemplo, la criaron los suecos. Mi abuelo le crió, digamos, un arrendatario, creo que le dicen, unas personas que tienen haciendas, que era le decían turco, digamos, que también era un extranjero. Pero ellos, básicamente, mis abuelos quisieron seguir manteniendo su cultura. Después conoció a mi abuela, entonces de ahí partieron hacia Formosa, y bueno, de esa forma mi mamá conoce a mi papá. Y bueno, nuestra comunidad es un poco pequeña a comparación de toda la población. Ya podríamos decir que somos minoría, pero no somos minoría en ese territorio. O sea, la gran mayoría somos wichí,
hablamos y seguimos teniendo las mismas prácticas un poco ancestrales, digamos, como por ejemplo la pesca, el ir a buscar frutos y tanto verduras también del monte. Entonces aún yo puedo ver, digamos, que hay muchos que siguen queriendo mantener sus tradiciones. ¿El idioma que ustedes hablan es diferente o parecido al idioma en que hablan nuestros hermanos indígenas del Paraguay? Yo creo que varía un poco la fonética, varía un poco la forma en la tonada, por así decirlo, porque yo me doy cuenta de, por ejemplo, de mi papá, que es de Formosa, habla diferente, y mi mamá también habla diferente. Y son similares, pero muchas veces, por ejemplo, yo no le entiendo a un wichí, no le entiendo al 100% a un wichí de Chaco, por ejemplo, que hay otra provincia que hay wichí. No le entiendo al 100%, pero sí algunas palabras son parecidas. Entonces no hay gran variedad, digamos, en la lingüística de los wichí de todos esos territorios que son diferentes al nuestro. Me encantaría escuchar 2 o 3 palabras como suena. Me encanta la forma. Yo cuando voy a Paraguay, y esta vuelta estuve en el Alto Paraná, fuimos a un salto de agua que se llama Salto Mondag, y ahí a la entrada hay una exposición de artesanía indígena, y ahí están las señoras indígenas vendiendo el producto que ellos mismos hacen, y le preguntaba cómo se dice esto, cómo se dice lo otro, y sonaba tan lindo y parecía tan fácil, pero a la hora de pronunciar era de verdad muy difícil. Por ejemplo, ustedes, ¿cómo dicen buenos días, por ejemplo, en wichí? Bueno, nosotros le decimos Ijuala, que sería buenos días. ¿Ijuala? Niquijuala. Niquijuala. Ah, mira. Ajá, algo así. Niquijuala. Ah, mira, qué lindo, sí, qué lindo. ¿Y sí, cómo dirías, por ejemplo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así todo juntito. Bueno, nosotros no tenemos el hola. El hola para nosotros es un saludo. O sea, cuando vos llegas, ves a esa persona, lo primero que haces es agarrarle la mano, y ese sería el hola para nosotros. Una vez que uno le saluda con la mano, le dice chihuoye, ahí pasaría el ¿cómo estás? Chihuoye. Y por lo general los más ancianos siempre les gusta decir amtena, chihuoye amtena, porque siempre hay que recordar de que por ahí nosotros los indígenas no tenemos la comunicación que tienen el resto de las personas blancas, que es yo sé que le está pasando al otro, sé que ha venido alguna noticia. En cambio nosotros por ahí es un poco más difícil. Entonces el amtena es un saludo muy lindo del darle la bienvenida y saber de que uno está feliz, que sigue vivo, digamos, como que lo veo y digo, bueno, sigue vivo, amtena, bienvenido, y que mi casa es su casa, digamos. Ay, mira, qué lindo, me encanta, de verdad, me encanta. Qué hermoso, qué hermoso. ¿Y cómo fue que te decidiste estudiar medicina? Podías haber estudiado cualquier otra cosa, pero elegiste medicina. ¿Por qué? Sí, la verdad que yo no tengo una respuesta clara del por qué, porque sinceramente yo cuando fui terminando mi secundaria, en un momento digo, bueno, voy a tener que seguir estudiando porque algo que a mí me encanta es seguir aprendiendo. O sea, yo era muy curiosa, soy la última de 5 hermanos del matrimonio que fue de mi papá y mi mamá, y como había crecido muy sola, siempre me encantó, digamos. O sea, lo único que yo tenía a mi alrededor eran libros, textos. O sea, no solamente se trataba de medicina, sino de ciencia. A mí me encantaba todo lo que tenía que ver con la física, la química. Y en un momento, cuando termino la secundaria, digo, bueno, voy a seguir con la docencia, que se me hace que es algo muy lindo, que es transmitir el conocimiento. Y en ese año desconozco totalmente qué habrá pasado dentro de todo el sistema educativo de mi territorio. Se cerró todo, digamos. No había ni terciaria, ni siquiera un curso de tecnicatura, nada, digamos. Y en ese momento quedé así como en la nada, en el desierto, y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿será que puedo seguir estudiando? Entonces
le planteo a mi papá, le digo, ¿será que hay una posibilidad de que yo pueda salir de la provincia e irme a estudiar? Y en mis planes estaba estudiar abogacía o medicina, y en un momento yo ya tenía como un cierto llamado hacia la medicina porque lo veía como un gran desafío. Para mí nunca fue, digamos, un motivo para decir que no iba a poder con la medicina, sino que me encantaba. Yo decía, es un desafío, me encantaría intentarlo, y si no tenía la ayuda de mis padres, por supuesto no hubiese podido completar ni siquiera cursarla. Y fue así como llegué a la medicina. Prácticamente yo siempre digo que la medicina me eligió porque no fue mi primera opción en primera instancia, digamos. Qué lindo y qué interesante y qué buenos padres, qué padres más interesantes y más cariñosos en darte la oportunidad de estudiar, porque no todos son así. Algunos ya como que llegan a cierta edad y bueno, trabajar y estudiar, hacer las dos cosas a la vez, y hay gente que no puede hacer las dos cosas, entonces termina solamente trabajando. Pero qué bueno que tuviste esa... Teniendo en cuenta de que somos de las comunidades indígenas. Claro. Yo por ahí digo que a veces es un milagro, porque antes de todo este boom que pasó, digamos, que digan, bueno, fue la primera, yo nunca divisé esa visión, porque dentro de mi mente para mí todo siempre se podía. Pero cuando uno interactúa con más indígenas, uno ve la realidad de que no todos los jóvenes pueden acceder ni siquiera a la secundaria, no todos pueden tomarse, digamos, no pueden ni soñar, digamos, el hecho de completar una carrera universitaria. Entonces, creo que además de mis padres, digamos, que sí han sido muy trabajadores, creo que también han sido aquellos ancestros que han luchado por nuestros derechos, que han dicho en algún futuro vamos a ver a los jóvenes quizás terminando las universidades. Entonces, por ese lado a mí me llena un poco de orgullo el saber de que hice bien las cosas, digamos, les puede devolver esa lucha, que inclusive esas luchas significaron muerte de alguna forma. Es muy cierto, es muy cierto, es muy cierto. Y hay muchos jóvenes que inclusive dentro de tu propia comunidad que, bueno, ya como que se decidieron a no estudiar, porque acá también entre nosotros, entre los que tenemos hijos aquí en los Estados Unidos, hay hijos que sí se lanzan y sí procuran y sí se deshacen por lograr sus metas. Y dentro de nuestro mismo grupo familiar, nuestros hijos, hay otros que dicen, no, yo no quiero, yo me quedo en casa, no, yo estudio esto que es más fácil, o lo que sea, ¿verdad? Pero vos tomaste la decisión de luchar por lo más difícil y hoy sos una doctora en medicina, la primer médica en tu grupo Wichí. Y así como decía Carlos, con mucho orgullo, ya estás recibida, fuiste noticia y seguís siendo noticia porque ahora estás en una radio en los Estados Unidos. Así es que de verdad, ¿qué planes tenés ya como médica en este año que está comenzando, porque estamos recién en febrero? ¿Qué planes tenés? ¿Ya sabés dónde vas a ir a trabajar o estás buscando un lugar donde poder comenzar tu profesión? ¿Cómo es tu historia profesional ya? Bueno, en sí todavía tengo que terminar las rotaciones, que es un año de ser interna, y de ahí paso a las residencias, pero hace poco hice como un relevamiento territorial, viendo un poco mis territorios, porque siempre digo, por más que yo sea indígena, desconozco los territorios. No sé la situación real que ocurre dentro del sistema de salud público y no sé cómo es realmente todas las comunidades, cómo ellos enfrentan, digamos, sus problemáticas. Y hace poco hice como ese relevamiento, ver qué es lo que los referentes pueden ver en sus comunidades, qué es lo que ellos dicen, bueno, esto es lo que a nosotros nos falta, ver qué tan real, digamos, es esa problemática. Y la verdad que por ahí le decía a otra persona que yo, antes de saber todo esto, digamos, de que era la primera, yo tenía mis planes individuales, que eran graduarme, salir del país, hacer un posgrado en ciencia de la salud, pero todos esos planes, como que uno dice, cuando hice todo ese relevamiento territorial,
me di cuenta que ellos me necesitan. Entonces mis planes hasta ahora es simplemente terminar mi internado y volver a las comunidades, ver qué se puede hacer, recordando que estamos en una situación muy difícil en Argentina. Todo el mundo está con una gran incertidumbre, nadie sabe qué va a pasar con nosotros los indígenas, porque hay que recordar que si la gente blanca está mal, cuanto más nosotros que somos y seguimos siendo olvidados por la sociedad, digamos, por el Estado. Entonces son esas cosas que por ahí el hecho de quizás ellos sentir que yo estoy cerca, quizás le va a traer una cierta seguridad. Y por supuesto es una gran responsabilidad, yo siento a veces el peso de esa responsabilidad que ellos me aquejan, pero sinceramente mis planes es eso, volver, qué se puede hacer, también un poco de las investigaciones, porque son importantes, digamos, las investigaciones de ver qué es lo que realmente el indígena enfrenta en todo lo que sea factores de riesgo, porque ellos están hay muchas comunidades que inclusive no se encuentran ni siquiera en comunidades con, no sé, 50 habitantes, sino que viven de a 1 o 2 dentro del monte. Entonces son esa gente que por ahí uno dice, ¿qué va a pasar con ellos? Ellos tienen acceso a la educación, nos hemos encontrado gente que no tiene ni siquiera identidad, y es muy fuerte, digamos, la situación que ocurre dentro del monte. Ya no estamos hablando de comunidades, sino de personas que están alejadas de todo, digamos, todo lo que sería la zona urbana. Entonces, hay muchas problemáticas y siempre digo, no voy a hacer grandes cosas, pero mi idea es simplemente hacer un paso de lo que quizás otros lleguen a continuar. ¡Qué maravilla! ¿Cuántos años tenés, Sandra? Yo tengo 28, ya estoy grande, sigue. No, pero ¿qué vas a estar grande, corazón? Acabas de nacer. Sos una jovencita preciosa, ya doctora en medicina, y que pensás tan lindo que vas a ir a trabajar con tu comunidad para ayudar a tu gente. Y Dios permita, y que vos misma tengas la capacidad en un futuro cercano de hacer que otra persona de tu comunidad termine su facultad. Claro que sí, eso sería extraordinario, que vayas sembrando tus semillitas a la vera del camino para que cuando Dios diga, bueno, mi querida Sandrita, hiciste todo ya, te espero, vos ya mires en el camino detrás y veas que dejaste varias semillas y que van a continuar con tu trabajo. Yo pienso que eso es lo mejor que podemos hacer los seres humanos, poner semillas a la vera del camino, y cuando ya nos vamos al final mirar y ver que van creciendo y que van tomando forma y que a su vez ellos van dando sombra a otras que van a ir creciendo también. Claro, exactamente. Inclusive creo que ese es el principio de todo lo que tiene el indígena. Somos pasajeros en un mundo que es tan acelerado, del cual lo único que a nosotros nos llama el propósito de vida es dejar algo, y algo bueno, digamos. Siempre admiro mi cultura, que por ahí siempre yo a veces comentaba del hecho de interactuar con la gente blanca, mudarme. Es difícil transitar en dos mundos que piensan diferente, pero siempre mi papá me decía, mi mamá, el mundo del blanco se ve muy lindo, pero a veces hay cosas que uno debe poner sus límites y aceptar lo que nosotros pensamos como indígenas. Y amo mucho la idea de que se piense así también, de que hay que dejar algo bueno para este mundo, más que nada por los que vienen, porque cada vez vemos más desesperanza. Yo estaba escuchando un poco lo que vos comentabas hace ratito de todos los problemas que ocurren en el mundo. Entonces yo creo que traer la paz, al menos en un pequeño territorio, cuenta mucho, digamos. El cacique Alejandro se llamaba. Nunca me acuerdo cómo era su nombre, porque tienen un nombre en el idioma indio y otro en el que ellos eligen para tener nombres como el blanco, ¿verdad? Y él se llamaba, claro. Nosotros le llamábamos Alejandro. Y yo recuerdo que Alejandro un día vino y trajo un montón de hierbas en un canasto para traerle a mamá, porque mamá consumía muchas hierbas medicinales. Y yo estaba
estaba en el patio, saltando como siempre, porque siempre era tan inquieta, y me encantaban subirme a los árboles, y de ahí me caí varias veces. Entonces, él llegaba, ¿verdad? Y yo le dije desde allá, desde el árbol, desde la altura, Alejandro, le dije yo. Y él me dijo, en guaraní, me dijo, porque te gusta tanto la altura, te voy a llamar Coetí. Coetí, es que en guaraní sería el amanecer, ¿verdad? Porque después cuando bajé y le pregunté si por qué me iba a llamar Coetí, me dice, porque nosotros cuando vamos de cacerías en la selva, subimos a los árboles y nos dormimos en las ramas de los árboles, por seguridad a veces, y cuando lo primero que miramos al abrir los ojos en la mañana es el Coetí. Y el Coetí se ve desde los árboles con una belleza extraordinaria que no podés ver desde el suelo, desde la tierra, pisando tierra. Y yo me acuerdo que mi nombre indígena es Coetí. Qué lindo. Así sí, es que... es costumbre eso. Qué maravilla y qué lindo haber conversado contigo, porque esto que estoy diciendo al aire y que te estoy comentando a vos ahora, no lo dije nunca, pero estaba guardado allá en una partecita de mi corazón y de mi cerebro, de mis pensamientos guardaditos en el cofre del olvido, pero que ahora que estoy conversando contigo me vino a la memoria y me parece que lo veo a Alejandro, y un bonachón, siempre tenía una pluma colgando del cabello y era muy alto, muy elegante, un indígena paraguayo muy lindo era. Y lo recuerdo con mucho cariño. Mi querida, te doy un fuerte abrazo, te deseo el mejor de los éxitos, quiero que sigas investigando, que sigas obteniendo mayor conocimiento y que esparzas sabiduría que te sobra y que compartas eso tanto con los blancos como con tu comunidad. Y la verdad que llamarnos blancos, no sé ni decir si todos somos creados con la misma imagen y semejanza a Dios. Todos nacemos, todos crecemos, nos reproducimos y todos morimos. Así es que yo soy una convencida de que no tienen que existir las diferencias completamente. Y estas cuestiones de los límites de los países es un accidente humano. Así es que para mí todos deberíamos estar en un mundo extraordinario creado por Dios y compartirlo tanto con sus riquezas como con sus necesidades y ayudarnos mutuamente. Te doy un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias y bueno, otro abrazo y muchas bendiciones y que sigan prosperando. Igualmente para vos y